nuestra relación con Cristo, nos motiva a tener una mejor relación en pareja, nos motiva en todos los sentidos y ámbitos que pudiéramos nosotros tener o experimentar, vivirlo y reflejarlo conforme la palabra lo dice cuando nosotros lo ponemos en práctica. Nuestro hermano nos predicaba esta mañana cómo el pueblo de Nehemías, que estaba tratando de hacer esa reconstrucción, y cómo había oposición y cómo se vieron en la necesidad de llegar a tal grado de tener que cuidarse de sus mismos enemigos y algunos otros compatriotas, de tener que estar cargando unas piedras con una mano y con la otra una espada. Y nos decía nuestro hermano también en la mañana que nuestra espada es nuestra Biblia. Y muchas veces, a veces no lo hacemos, a veces estamos haciendo otras cosas y a veces ignoramos esa espada y sufrimos las consecuencias. Pero no termina la historia de Nehemías ahí, y nosotros tenemos como título de nuestro sermón usura, injusticias que desagradan a Dios. Cuando yo leí este capítulo y supe que me tocaba predicar yo dije, ay, yo no quiero predicar ese, porque es un poquito difícil hablar acerca de la usura. ¿Todos saben qué significa la usura? Levante la mano, ¿quién sabe qué significa la usura? Nadie. La hermana Anita sí sabe. Ok, vamos a ir a Nehemías capítulo 5 y vamos a aprender qué es la usura y qué es esto tan importante, tan grave, que a Dios no le gusta, que tuvo que usar a Nehemías para que ya no se hiciera más usura. Vamos a ir a Nehemías capítulo 5, versículo 1. Antes de comenzarlo a leerlo, dice en el diccionario, usura quiere decir práctica que consiste en cobrar un interés excesivamente alto por un préstamo. Habían acumulado un considerable capital mediante la usura, abusaban de cobrar los impuestos. Y dice el capítulo 5, versículo 1, dice, entonces hubo un gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. ¿Quién levantó el clamor? El pueblo. ¿Cuántas veces nosotros como pueblo necesitamos levantarnos en clamor? Ya no en oración. Yo se lo he explicado, se lo he enseñado. Hay una diferencia entre orar y clamar. Este pueblo ya estaba tan cansado de la usura, del abuso que hacían sus compatriotas, que ya no era necesario orar, sino que ahora implementaban algo más fuerte. Clamaban, pero ya no solamente clamaba uno solo, sino como pueblo tuvieron que clamar. Dice el versículo 2, dice, y había quien decía, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos. Por tanto, hemos pedido prestado grano para comer y para vivir. Y había quienes decían, hermanos, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas, nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. ¿Alguna vez ha tenido hambre? ¿Y alguna vez se ha visto en la necesidad de que no hay comida? ¿Cuántos han tenido hambre y no hay comida? Levante la mano. Muy pocos ahorita en estos tiempos experimentan esto porque vivimos en un país donde difícilmente, por muy pobre que seas, pasas hambre. Cualquier persona te puede invitar un taco y gracias a Dios que hay gente buena que te invita, o muchas veces, por ejemplo, en esta iglesia, si tú un día tienes esa necesidad y tienes hambre y no tienes comida, tú puedes llamarle al pastor, tú puedes llamarle a cualquiera de los líderes y decirles, hermanos, estoy en una situación difícil y no tenemos comida, y la iglesia te ayuda y te lleva comida hasta tu casa. Pero muchos de nosotros hemos experimentado en nuestros países tener hambre y no tener comida. Y la hambre nos hace hacer muchas cosas, buenas y algunas malas. Y la hambre, como muchos dicen, la hambre es canija. Y cuando tú tienes hambre, muchos allí solamente hasta ese punto de decir tengo hambre y no tengo comida, entonces hasta ese punto se ponen de rodillas, entonces pueden levantar las manos y dicen, Señor, tengo hambre. Y muchas veces
es hasta ahí donde comprendemos la gravedad de que una persona tiene hambre. Entonces, por eso nos queremos complementar en esta escritura de que este pueblo tenía hambre. Este pueblo ya estaba empezando a empeñar sus cosas, sus tierras. ¿Alguien ha empeñado algo? ¿Alguien alguna vez ha tenido algo muy, muy preciado, un anillo, un reloj, y lo ha tenido que ir a empeñar? No, pues qué bueno. ¿Verdad? A mí sí me ha tocado ir a empeñar. Alguna vez tenía un anillo que quería mucho, me lo habían regalado y era muy preciado para mí, pero estaba en necesidad, tenía que pagar la renta porque si no pagaba la renta me corrían de la casa, de donde yo vivía. Entonces fui y empeñé ese anillo y se me complicó la cosa y no lo pude recuperar y lo perdí. Y cuando ya pude recuperar ese dinero, fui a tratar de que si podía agarrar ese anillo para atrás. Y me dijeron, no, pues ya no está. ¿Verdad? Tú firmaste un papel aquí que dice que tú en tanto tiempo ibas a venir a recoger ese anillo. Y si no lo recogías en un mes, para el otro mes ya el interés era un poquito más alto. Y si en el tercer mes no lo recogías, ya era otro interés más alto. Y si el cuarto mes ya no lo recogía, ellos tenían el derecho de venderlo para recuperar su dinero. Eso es lo que sucede cuando tú empeñas algo. Y este pueblo, estas mujeres, dice que tenían hambre. Entonces se vieron en la necesidad de empeñar sus tierritas. Había ahí unos hombres que tenían dinero y que abusaron de esta situación y dijeron, ah, mira, estos hombres y estas mujeres tienen necesidad, no tienen nada que comer y andan trabajando muy duro construyendo el murito. Y usted sabe que cuando uno anda trabajando en cosas duras como la construcción, da hambre. Usted trabaja en la construcción 2 horas y usted ya tiene mucha hambre. Y si no, le puede preguntar a alguno de nuestros hermanos que trabajan en construcción, para las 12 del mediodía, si ellos no han comido nada ni un café, estos hombres ya tienen mucha hambre. Y este pueblo tenía mucha hambre, pero no había un puesto de burritos ahí. No había ahí una tienda a la que podía uno ir y decir, ay, pues déjame comprarme una sopita Maruchan. No había dinero, no había tiendas, no había comida, no había grano. Y los que lo tenían decían, yo te lo vendo, pero a cambio de tus tierritas. Y cobraban unos intereses extremadamente altos. Entonces, la hambre te hace aceptar esas condiciones y tú dices, pues me voy a morir de hambre si no lo hago. De perdida tengo estas tierritas y cambiaban esas tierritas por grano para comer y comían. Pero como no había manera de sacar dinerito todavía, cuando llegaba el momento de pagar los impuestos que se les imponían, no los podían pagar. Entonces, estos hombres abusivos lo que hacían era, págame o me quedo ya entonces con tus tierras. Entonces estos hombres decían, pues bueno, si no te lo puedo pagar y te puedes quedar con las tierras, pues ya ni modo, no tengo cómo pagarte y tengo que seguir comiendo. ¿Cuántos comen todos los días? Necesitamos comer todos los días, ¿verdad? Y algunos tenemos la costumbre de comer 3 veces al día, si no, no estamos a gusto. Y esta situación se empezó a agravar y llegaba a cierto grado de que empeñaban los animales, perdían los animales, empeñaban las tierritas, perdían las tierritas, y cuando ya no tenían ni animales ni tierritas, entonces le decían, ¿cuántos hijos tienes? Y entonces estas personas se vieron en la necesidad por hambre de empeñar las hijas, los hijos. Había muchos historiadores que estuve leyendo esta semana y él dice que no solamente a veces los hijos y las hijas se daban como pago de ese alimento para poder sobrevivir, sino que también hay veces a las mujeres las prostituían. ¿Usted se imagina tener que vender a sus hijos porque tiene hambre? ¿Puede imaginarse entonces cómo era la situación de este pueblo en donde estaba Nehemías construyendo este muro? La situación era difícil porque el pueblo tenía hambre y no tenía cómo pagar, pero había personas que sí tenían y abusaban de la situación.
¿Qué nos está diciendo ahora en estos días la palabra de Nehemías a nosotros sobre la usura? Vivimos en un país donde podemos trabajar, donde podemos hacer nuestro dinerito, pero si nos dice, cuidado si llegas a prestar. La Biblia dice que nosotros hemos de ser prestamistas y no de andar pidiendo prestado, ¿cierto? ¿Cierto? La Biblia dice que nosotros somos cabeza y no cola, ¿cierto? Pero aquí Nehemías nos enseña, cuidado, cuidado si tú abusas. Cuidado si tú estás abusando de ese hermano, de esa hermana, especialmente si son cristianos. Cuidado si tú estás diciéndole, ándale, págame, págame, Néstor. ¿Mm? Es como si yo le digo a Néstor, Néstor, necesito que me des ya tu carro. ¿Mm? La fecha de pagarme se te vence hoy. Págame. Y Néstor no tiene dinero. Ok, pues dame las llavecitas de tu carro y fírmame el título. Sorry, buddy. Yo necesito mi dinero. Pero yo como cristiano, como hermano, estoy abusando de él porque yo sé y soy consciente de que no tiene trabajo. Soy consciente de que en este momento no tiene dinero. Y lo peor de todo, soy consciente que no tiene comida en su refrigerador. Y todavía estoy viniendo y diciéndole, dame el carro. Se me descompuso, ¿para qué es lo que? Dame el de tu esposa. Tú me firmaste, tú me tienes que pagar. ¿Funciona o no funciona así este país? Este país funciona así, hermanos. Yo le decía al Señor, Señor, pero en nuestra iglesia no habemos gente que tenga tanto dinero como para que seamos nosotros usureros y me dice, pero sí pueden estar algunos siendo víctimas de la usura. Posiblemente tú tienes un préstamo en el banco y te cobran excesivamente los impuestos y no lo sabes. Y lo que el Señor nos está diciendo hoy aquí es, clama a mí y yo te responderé. ¿Cuántas veces nos metemos en necesidad por comprar algo y pagamos unos impuestos bien altos? ¿Cuántas veces tenemos necesidad de comprar auto y lo compramos y no nos importa los intereses que pagamos porque tenemos la necesidad de comprar un auto? Porque en este país es una necesidad comprar un auto, ¿cierto? En este país, y especialmente aquí en Amarillo, hermanos, usted váyase caminando de aquí a su casa y yo le aseguro que casi lo para la policía a medio camino. ¿Y tú qué? ¿A dónde vas? ¿De dónde vienes? ¿Y por qué vas caminando? ¿Y por qué a estas horas? Aquí en Amarillo, si usted camina, es un delincuente. Es una necesidad aquí, en este lugar, tener carro. Es una necesidad tener carro aquí. Y nosotros a veces nos endeudamos y adquirimos esos intereses tan altos y posiblemente a nosotros nos tienen en usura. Y nos enseña aquí la Biblia que si nosotros podemos clamar, el Señor nos defiende. ¿Es una bendición eso? Seguimos con la lectura, dice el número 4, dice, y había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunos de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. ¿Se imagina usted perderlo todo y también perder a sus hijos y a sus hijas? ¿Puede entender ahora qué situación tan difícil tenía Nehemías? No solamente tenía la presión de que tenía que construir esos muros, sino también tenía la presión de la oposición de la cual nos estaba hablando nuestro hermano en la mañana, que tenemos oposiciones, sino que también ahora tenía esta otra presión de ver que un pueblo estaba siendo abusado. Le pregunto yo, ¿hay alguna situación en la que tú estás siendo abusado? Tenemos un Dios que nos defiende.
Tenemos un Dios que si nosotros le clamamos, Él va a estar allí para defendernos. ¿Cuántas veces nosotros hemos orado, hemos clamado y terminas de pagar el carro antes de tiempo? ¿Mm? ¿Sabes por qué? Porque te acordaste quién es el Señor de señores y el Rey de reyes. ¿Cuántos de nosotros a veces, algunos de ustedes han comprado casa y la terminan pagando antes de tiempo? ¿Sabes por qué? Porque sabes orar, porque sabes ayunar, porque sabes en quién has confiado. Dice el versículo número 6. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije, exigís interés cada uno a vuestros hermanos y convoqué con ellos una gran asamblea y les dije, nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones, y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos, y serán vendidos a nosotros. Y callaron, pues no tuvieron que responder. Una de las cosas que hace Nehemías es que ve una situación, ve una injusticia, y toma esa posición de líder Nehemías. ¿Y qué hace? Va y enfrenta el problema. ¿Cuántos de nosotros a veces vemos una situación y no vamos y la enfrentamos? ¿En qué se parece esto a Jesús? Que nuestro Señor, estando en su trono, no tenía la necesidad de convertirse en carne y venir a rescatarnos, sino que vio nuestra necesidad, que nosotros ya estábamos muertos en delitos y pecados, y vino y dio la cara por nosotros. De la misma manera, Nehemías lo hizo por esa gente. Ahora, nosotros somos capaces de hacer eso, que si vemos una necesidad, podamos dar la cara y poder ayudarlos, o simplemente pasamos y nos hacemos que no vimos nada. El Señor aquí también nos hace ese llamado, que seamos nosotros conscientes, que seamos de un corazón como verdaderamente a veces lo estamos predicando y a veces lo estamos presumiendo, que somos cristianos, estamos allí compartiendo versículos bíblicos, pero a la hora de la hora no nos inclinamos para ayudar al que tiene necesidad o que vemos que lo están oprimiendo. Dice el 7, entonces lo medité. ¿Usted medita las cosas que va a hacer? Dice, y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije, exigís entereza a cada uno de vuestros hermanos y convoqué contra ellos una gran asamblea. ¿Lo tenía fácil Nehemías? No. Tenía que hacer una junta con ellos y tenía que enfrentarlos. Tenía que encararlos y tenía que decirle, esto que estás haciendo está mal. Nosotros como cristianos tenemos la obligación de venir con alguno de nuestros hermanos que sabemos que está haciendo algo mal y llamarlo en privado y decirle, esto que estás haciendo está mal, brother. ¿Lo hacemos o lo dejamos pasar? Dice el 9, y dije, no es bueno lo que hacéis. ¿No andaréis en el temor de vuestro Dios para no ser aprobio de las naciones enemigas vuestras? También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosle ahora esta grave mano. Una de las cosas que hacía Nehemías también era, él ya estaba viendo la necesidad y ya le tocaba también estar haciendo esos préstamos de grano. Pero Nehemías no cobraba interés. Buscaba información sobre esto y me encontraba muchas preguntas en toda la web y decía, ¿está bien que entre hermanos se cobren intereses? ¿Cuántos opinan que sí? Levanten la mano. ¿Cuántos opinan que no? Levanten la mano. Hay una gran discusión entre gente que se supone que sabe mucho y muchos dicen que sí y muchos dicen que no. Hay muchas situaciones, hay mucha gente que de eso vive, pero déjame decirte que legalmente tú puedes cobrar un interés, pero ese interés tiene que ser aprobado por la ley, hay un interés límite que tú puedes cobrar. La usura
es cuando tú abusas de ese interés. ¿Me explico? Es, por ejemplo, nosotros aquí en Estados Unidos pagamos el 8, no, aquí en Texas pagamos el 8, el punto 25% de cada cosa que nosotros compramos, ¿verdad? Pero imagínense que yo en mi tienda diga, pues yo no te voy a cobrar 5, yo te voy a cobrar 10.25. Entonces, yo ya me estoy convirtiendo en un usurero, porque yo ya estoy abusando de lo que es un límite, lo que es permitido. Es cuando nosotros abusamos, es cuando nosotros caemos en ese pecado. ¿Y por qué caemos en ese pecado? Y yo le decía al Señor, no es una casualidad que Santos estuviera hablando este miércoles de dinero. ¿Qué nos decía nuestro hermano Santos y nuestro hermano Pastor que nos lo han estado diciendo en esa clase de los miércoles? El principio de todos los males es el amor al dinero. ¿Por qué caemos en la usura? ¿Por qué? Porque amamos el dinero, porque empezamos a agarrar ganancias y siempre queremos más, 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 más. Y se nos llena el corazón de dinero y nosotros después ya queremos hacer cosas que no están bien delante de los ojos de Dios. Le comentaba yo a Wendy ayer, antier, íbamos en el carro y yo le decía, mira, posiblemente en la vida vas a tener situaciones en las que no vas a tener tiempo de correr a papá y mamá y preguntarle, ¿esto está bien? Tú nada más pregúntate, ¿esto está bien delante de los ojos del Señor? Y sé sincera y tú di, esto no honra a Dios. Ahí va a estar tu respuesta. Entonces no lo hagas. Entonces no te metas en eso. Y si nosotros podemos meditar y podemos ver que eso sí agrade a Dios, entonces ahí tenemos nuestra respuesta. Sí, entra, métete, involúcrate. Es importante que nosotros seamos conscientes de que nosotros veamos que lo que estamos haciendo con nuestro dinero agrade a Dios. Le platicaba también a Wendy, le digo, mira, cuando estaba en California me ofrecieron muy buenos negocios, pero gracias a Dios que tocó mi corazón y Dios me decía, eso no me agrada. Eran negocios que yo miraba que tenían una rentabilidad muy buena y que yo podía, y que yo decía en algún momento, ¿verdad? La tentación de decir, ese negocio está bueno, ese negocio se ve que hay billetito todos los días, ¿verdad? Toda la vida he sido negociante y siempre anda uno viendo dónde puede hacer uno mejor negocio. Y había esos negocios que me los ofrecían y me decían, te lo ofrezco a ti, me caes bien. Pero venía ese momento en el que tú dices, ¿honra a Dios este negocio? Y dije, no, mejor no. Esto no honra a Dios. Y a la larga, el Señor me bendijo por haberlo honrado, por haberlo glorificado, por haber tenido ese temor de Dios. Uno de los negocios que me ofrecían era, uno era vender licor. Usted sabe, vender licor es un gran negocio. Y me lo ofrecían así facilito, facilito, me lo pagas como puedas. Y yo dije, no, no honra a Dios, no honra a Dios esto. Me ofrecían vender cigarros, usted sabe, vender cigarros. También era un gran negocio por aquellos tiempos, en los 90. Y dije, no, no honra a Dios. Y yo me recordaba que mi abuelito había muerto por cáncer en la garganta. Y yo decía, no es bueno el cigarro. Y por eso por eso yo le digo, si usted le ofrecen algo y usted puede meditar y puede pensar, ¿esto honra a Dios o no honra a Dios? Allí tiene su respuesta. Todos queremos hacer nuestra luchita, todos queremos traer dinero, pero tenemos que tener cuidado de no caer en la usura o no caer en la ambición del dinero. El amor al dinero es el principio de todos los males, dice la Biblia. Si nosotros podemos meditar, como Nehemías nos enseña aquí, que dice, meditó, meditó. ¿Cuántos de nosotros le debemos de meditar? ¿Es bueno que lo compre? ¿Es bueno que me meta en ese negocio? ¿Es bueno que yo venda eso? ¿Ensucia mi testimonio esto? Meditar
y ser sinceros con nosotros mismos y decir, esto no honra a Dios. Ahora, si nosotros sabemos que no honra a Dios y aparte vamos a involucrar a otros hermanos, ¿qué clases de cristianos vamos a ser? ¿Qué clases de cristianos nos estamos convirtiendo o qué les estamos enseñando a otros cristianos más débiles o que apenas están empezando en el evangelio? Estamos siendo de mal testimonio. Dice el 10 nuevamente, dice también yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosle ahora este agravio. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas. Y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. Y dijeron, lo devolveremos y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Una cosa buena que hicieron estos hombres es que tuvieron temor de Dios cuando alguien les dijo, eso está mal. ¿Alguna vez has tenido problemas con decirle a alguien, eso está mal? El primero que siempre se me viene a la mente es Juan el Bautista. Juan el Bautista era una persona muy sincera, llena del Espíritu Santo, que te paraba y te llevaba en privado y te decía, esto está mal. Y le cortaron la cabeza. Por hacer lo bueno, por hacer lo justo, por hacer lo correcto delante de los ojos de Dios. Lo mismo le sucedió a nuestro Señor Jesús. Vino y nos predicó la verdad y lo crucificamos. Casi siempre cuando alguien viene y nos dice esto está mal, siempre tendemos a molestarnos. Cuando deberíamos de reconocer que nos están haciendo un favor. Piense, Juan, lleno del Espíritu Santo. Cuando yo leo y escucho cuando predican a Juan el Bautista y que leen esa escritura donde Jesús mismo dice, en verdad os los digo, que no ha habido profeta más grande que Juan el Bautista, y tú dices, wow. Y le cortaron la cabeza. Le cortaron la cabeza por andarle diciendo al rey, esa mujer no te pertenece, porque es la esposa de tu hermano. ¿Cuántas veces nosotros nos metemos en problemas con la familia, con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestros amigos, con nuestros padres, con nuestros sobrinos, primos, cuñados y decirle, eso no está bien, y terminamos en enemistad? Pero nos es necesario decir la verdad y decirle, esto no está bien. Y mire usted, siendo Nehemías un hombre, un líder, un ungido de Dios, un enviado de Dios, estos hombres en el versículo 16 dijeron, lo devolveremos y nada demandaremos. Reconocen su error y lo aceptan. Pero en el versículo 13, Nehemías, nada tonto, dice, dice además, el número 12, dice, y dijeron, lo devolveremos y nada los demandaremos, así haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Nada tonto, Nehemías no solamente les hizo reconocer su error, sino que dijo, quiero testigos. Usted sabe, en el Nuevo Testamento también la palabra nos dice, cuando un hermano no quiere hacer caso, lleva un testigo. Si no quiere hacer caso, díselo a la iglesia, ¿verdad? Y en casos más graves hasta dice, hasta expúlsenlo. Nada tonto, Nehemías dice, quiero testigos para que esto no vuelva a suceder, para que esto no vuelva a pasar. Llama a los sacerdotes. Y entonces en el versículo 13 dice, además sacudí mi vestido y dije así, sacuda a Dios de su casa y de su trabajo, a todo hombre que no cumpliere esto, y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación, amén, y alabaron a Jehová. Yo aquí cierro el mensaje. ¿Qué tan importante es tu amén? Muchas veces se nos enseña, y para eso son los miércoles, porque son clase. Un domingo tú no puedes hacer preguntas, tú no puedes levantar la mano y decir, yo opino, yo creo, yo he visto, yo escuché, y los miércoles sí lo puedes hacer. Y ahí se nos enseña todas estas cosas.
Tengan cuidado cuando alguien está predicando y ustedes inconscientemente, solamente porque les parece decir amén o porque todos dijeron amén, todos dicen amén. Muchas veces intencionalmente hacemos que la congregación diga amén para que vean que no están poniendo atención. Yo ya tengo mucho tiempo que no lo hago, pero hace un tiempito atrás, acuérdese, yo llegaba, me subía y yo le decía, buenas tardes hermanos, Dios les bendiga, bienvenidos a la casa del Señor. Los dormidos digan amén. Y la iglesia, amén. Muchas veces están predicando cosas que no son a favor del pueblo y el pueblo dice, amén. Porque no estamos poniendo atención. Lo importante de esta cosa es que cuando nosotros hacemos un compromiso delante de Dios y nosotros dijimos amén, tú firmaste un contrato con el Señor. ¿Cuántos somos conscientes de esto? Dice la palabra ahí, y la congregación dijo amén y alabaron a Jehová. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado una predicación y nos motivó y nos emocionó y nos gustó y nos comprometió? ¿Quién quiere hacer un compromiso con el Señor? Y pasamos al frente, yo, Señor, yo. Y hacemos un juramento con el Señor y le hacemos una promesa y hacemos pactos y le decimos amén y alabas a Dios. Y después ya no lo cumpliste. ¿Qué dice la Biblia cuando nosotros no cumplimos algo que le hemos prometido? Dice, más te vale que lo cumplieses, porque promesa le hiciste a Jehová y a Jehová no se le olvida nada. Por eso Nehemías no era nada tonto, hermanos. Era una persona sumamente inteligente y sabía que tenía que haber testigos. Y no trajo cualquier testigo, trajo sacerdotes que sirvieran de testigos y les dice que sean, si tú no cumples con esto, vas a ser sacudido y vas a ser vaciado. ¿Tú sabes qué es ser sacudido? ¿Sabes qué es lo que significa que el Señor te sacuda porque no cumpliste una promesa que tú le prometiste? ¿Se recuerda qué le dijo Jesús a Pedro? ¿Se acuerda qué le dijo? El diablo te ha pedido para zarandearte. Otras versiones dicen, el diablo te ha pedido para sacudirte. ¿Sabe cuándo sacudieron a Pedro? Cuando negó 3 veces al Señor. Cuando le preguntaban, y él decía, yo no lo conozco. Y la Biblia dice que hasta maldecía para que no lo reconocieran. 3 veces negó al Señor, allí fue donde lo sacudió el diablo. Dicen los historiadores que Pedro, después de que el Señor ascendió a los cielos, dice que cada vez que Pedro escuchaba el canto de un gallo, Pedro siempre lloraba. ¿Sabe por qué? Porque nunca se le olvidó esa sacudida que Dios le dio. Nunca se le olvidó que fue sacudido. Mas aquí en esta palabra dice, no solamente vas a ser sacudido, sino que vas a ser vaciado. Se te va a quitar todo. ¿Te imaginas tú no tener trabajo? ¿Te imaginas tú no tener esposa? ¿No tener hijos? ¿No tener amigos? ¿No tener la manera de que alguien te diga, que tengo necesidad de comer y que nadie te dé un taco? Que digas, tengo necesidad de trabajar y que nadie te dé trabajo. ¿Alguna vez has tenido necesidad de trabajar y andas buscando trabajo y todos te dicen, no, no hay, no tengo, no hay nada, no hay nada? Llamas y llamas a las compañías y no. ¿Cuántos de nosotros estaremos siendo sacudidos ahorita? ¿Cuántos de nosotros hemos estado siendo vaciados? ¿Será que no se nos olvidó cumplir con alguna promesa? Yo te voy a pedir que te pongas de pie. Jenny, ¿me ayudas con el piano, please? Ponte de pie. Y lo primero que yo te voy a pedir, que cierres tus ojos
y que medites. Que tú medites y recuerdes, ¿le he prometido algo al Señor que no le he cumplido? Porque Nehemías aquí en esta palabra es muy claro y nos dice que sean sacudidos, que se queden sin trabajo y que sean vaciados. Posiblemente ahorita no estés en esa situación, pero si en algún futuro tú llegas a estar en esa situación, acuérdate qué promesa le has dejado de cumplir al Señor. Y regresa a esa promesa y dile, Señor, aquí estoy. Ya no quiero ser sacudido, ya no quiero ser vaciado, ya no quiero estar batallando por trabajo, ya no quiero estar batallando por ventas, ya no quiero estar batallando por comprar mercancía, ya no quiero estar batallando por clientes, ya no quiero estar batallando por devoluciones, ya no quiero estar batallando, no sé por qué te están sacudiendo. ¿Hay alguna promesa que no le has cumplido al Señor? Cierra tus ojos y medita, dile, Señor, ¿qué te he prometido que dejé de cumplirte? ¿Qué te prometí, Señor? ¿Qué te prometí que no te he cumplido? Haz memoria. Y si no te recuerdas nada, dile, Señor, ayúdame a recordar. ¿Qué te he prometido que no te he cumplido? ¿Qué te he prometido que cuando estuve en esa necesidad y yo te dije, voy a hacer esto, voy a estar allí, o voy a dar, o no sé qué has prometido? No sé qué has prometido. Y hoy en día posiblemente estés pasando por una sacudida. Posiblemente estás pasando por algún vacío. Es muy duro ser sacudido. Nunca vamos a olvidar, así como el apóstol Pedro, que fue sacudido cuando fue ese canto del gallo, y dicen muchos historiadores que siempre que escuchaba un gallo cantar siempre lloraba, porque ese gallo siempre le iba a recordar que fue sacudido y negó a su Señor Jesucristo. Porque cada vez que nosotros no cumplimos lo que le hemos prometido, estamos negando a Jesucristo. Estamos negando el milagro que nos hizo cuando le hicimos un compromiso. Estamos negando a Jesucristo cuando nosotros ofrecimos algo. Muchas veces, a veces le decimos, Señor, allí voy a estar. Y eso es una de las cosas que yo le he prometido al Señor. Cuando estuve a punto de perder a mis hijas, yo le dije, siempre voy a estar allí en la iglesia, Señor. Y siempre recuérdame lo que tengo que estar en la iglesia ahí. Porque el Señor me hizo el milagro de que mis hijas estuvieran conmigo. Por eso siempre a veces lo digo, porque siempre tengo que estar aquí, porque yo le hice una promesa al Señor para que mis hijas estuvieran conmigo. ¿Qué prometiste tú? ¿Qué prometiste tú? Muchas personas les gusta ofrecer dinero, les gusta ofrecer ofrendas, les gusta ofrecer diezmos, les gusta ofrecer, no sé qué has ofrecido tú. A mi mamá le gustaba ofrecer veladoras. Mi mamá es católica, no es cristiana. Mi mamá siempre que hace un compromiso ofrece veladoras, ofrecen cosas así. ¿Qué le has ofrecido al Señor que no le has cumplido? Piensa y medita. Esa palabra Nehemías la menciona allí, y meditó antes de enfrentar a estas personas para convocarlos para la asamblea. Y nada tonto Nehemías trae esos testigos. Hay testigos que tú viniste aquí al frente y tú le dijiste al Señor, Señor, yo te prometo. Hubo testigos porque tú dijiste amén y glorificaste a Jehová. Hubo testigos porque tú dijiste amén y dijiste así va a ser. Y hemos dejado de hacer. Si tú lo dejaste de hacer, pídele perdón al Señor. Dile, Padre, te pido perdón por todo lo que yo te prometí y no te he cumplido. Te pido perdón, Señor, porque tanta bendición, a veces nos acostumbramos a ser tan bendecidos y llegamos a vivir tan en una conformidad que se nos olvida el compromiso que habíamos hecho contigo. Padre, te pedimos que nos perdones, te pedimos que nos ayudes a retomar ese compromiso que hicimos contigo de servirte, que hicimos ese compromiso de estar allí agradándote, ayudando al necesitado, siendo amorosos con las personas que están en necesidad.
Muchas veces hemos hecho compromisos de decir, voy a ayudar a los pobres. Y a la hora de la hora nunca ayudamos a nadie. Pídele perdón al Señor si este fue tu caso. Dile, perdóname, Señor. Y si algún día, si este no es tu caso hoy, y si algún día llegas a ser sacudido, recuerda de esta palabra. Y tú ya sabes la respuesta, solamente regresa a cumplir lo que tú le prometiste al Señor. Porque a ti se te fueron entregados dones. Y dice la Biblia que los dones son para siempre. No te los van a quitar. Así nos vayamos de cualquier iglesia, nuestros dones están en nosotros y son para servir a Dios. Quiero hacerte una pregunta más. ¿Hay alguien que quiera aceptar a Cristo por primera vez? ¿Hay alguien que ya aceptó a Cristo pero que necesita ser bautizado y quiere afirmar, quiere cerrar ese compromiso y decir, Padre, yo ya había aceptado a Cristo pero necesito bautizarme? Tú puedes pasar al frente y hacer ese compromiso con el Señor. O posiblemente reconoces que le has fallado al Señor y estás cansado de ser sacudido, estás cansado de ser vacío y tú te quieres reconciliar al Señor. Yo te pido que pases al frente, porque todos vamos a orar por ti, porque todos oramos los unos por los otros, porque todos somos un mismo cuerpo. Y si un miembro se duele, todos nos dolemos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por todas las cosas, Señor. Gracias por la oportunidad, Señor, de estar un domingo más aquí en tu casa de oración, Señor. Gracias, Señor, porque nos diste la oportunidad de alabarte, de glorificarte, de exaltarte, de cantarte, Señor, de tocarte un instrumento, Señor, de glorificarte, de darte las gracias porque nos diste una buena semana o posiblemente una mala semana, Señor. No importa, de todos modos te damos las gracias porque tu palabra dice que te demos las gracias por todo. Padre, también te damos las gracias por la oportunidad de ofrendar, por la oportunidad de diezmar, por la oportunidad, Señor, de arrepentirnos por nuestros pecados, por la oportunidad, Señor, de recordar, Señor, tu remembranza, Señor, recordar tu carne, recordar tu sangre, recordar que moriste por nosotros, que moriste por nuestros pecados, por nuestras ofensas, por nuestras mentiras, nuestras falsedades, nuestros orgullos, nuestras vanidades. Te damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros. Te damos gracias, Señor, porque tú nos proteges de no ser usureros, Señor. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que si nosotros somos víctimas de la usuría, Señor, podemos nosotros clamar a ti y sabemos que tú nos vas a defender, Señor. Sabemos que tú nos vas a hacer el milagro, Señor, de salir, Señor, de esa opresión, de esas deudas. Si hay alguien que tiene una tarjeta de crédito, Padre, te pedimos que tú lo ayudes, Señor, a ser liberado, Señor, de esa tarjeta, Señor. Si hay alguien que está pagando su auto, su camioneta, Señor, te pedimos que la ayudes, Señor, que lo ayudes para que pueda pagar esa camioneta o lo que haya sacado, Señor, lo más pronto posible, Señor. Que tú nos hagas ese milagro, que podamos ver tu mano poderosa, Señor, y podamos pararnos aquí al frente y decir, ese carro lo iba a pagar en 5 años, pero el Señor movió su mano poderosa en mi vida y lo pagué en 1 año. Padre, todos aquellos que estamos pagando casa, Padre, te pedimos, Señor, que nos ayudes a pagar nuestra casa lo más pronto posible, Señor. Ayúdanos, Padre bendito, a no olvidarnos del necesitado y nunca aprovecharnos, Señor, del que está también en necesidad. Padre, gracias por redarguir nuestros corazones, Señor. Motiva nuestros corazones y ayúdanos, Señor, a ser como Nehemías, a ser como Jesús, a siempre que cuando estemos pensando en una situación y podamos decir, ¿qué haría Jesús en esta situación? Y hacerla. Padre, en el nombre de Jesús depositamos esta congregación en tus manos, depositamos a nuestros pastores que van en camino, depositamos a todos aquellos que queriendo estar aquí, Señor, no pudieron estar aquí por alguna razón, Señor, y que tú los bendigas, Padre. Bendícenos, Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Estamos despedidos, hermanos. No se vaya sin saludar a los demás, sin abrazarlos.
Por favor, los que se van a apuntar a los libros de la universidad, y que los pastores ya llegaron a donde tenían que llegar.